Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es temas de listas dinámicas, cómo crear una array list y cómo crear prácticamente usar la interfaz list. Bien, vamos a cómo cargar una lista dinámica. También vamos a ver prácticamente cómo utilizar los métodos que nos da una lista, una array list. Podemos también cómo cargar, cómo mostrar. También vamos a ver todos los métodos, digamos que podamos ver los métodos de una lista dinámica. Primero vamos a empezar, ¿sí? En este caso tenemos un pequeño proyecto aquí con un paquete y una clase main con su método main. Vamos a empezar cómo se crea prácticamente una lista. Una lista prácticamente se puede ser creada así. Primero va la palabra array, la clase array. Control espacio, fíjense, va a aparecer aquí, ahí está cargado. Bien, array list, ¿sí? Array list. Bien, elegimos esta que dice Java Util. Prácticamente al utilizarla va a aparecer acá la importación de Java Util Array List. Esa clase ya está creada. Bien, prácticamente vamos a utilizarla nada más. Dentro de menor, mayor, o sea, estos signos dice E. E es referencia a qué es lo que queremos guardar dentro de la lista. Si queremos guardar manzana, aquí va manzana. En este caso queremos guardar números enteros, ¿sí? Para este ejemplo vamos a hacer con número entero. Bien. Para número entero, algunos dirán, bueno, pongo el tipo de dato en int, entero. Prácticamente aquí el int estaría bien, pero acuérdense que es un tipo de dato. El int, aquí si ustedes quieren usar lista, van a tener que poner integer. Bien, entonces en vez de int, yo sé que va a manejar números enteros, voy a poner en vez de int, integer, ¿sí? Luego va el nombre de la lista, yo le voy a poner lista num. Lista num, ustedes pueden darle el nombre que quieran, le asignan, van a llamar al constructor y van a poner de vuelta array list. ¿Sí? Array list. Ahí está, elegimos ahí, hacemos enter, dentro de menor mayor va de vuelta integer aquí. Copiamos, pegamos y ahí tenemos ya creada nuestra lista. Lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente, está bien, yo tengo mi lista, yo tengo mis casilleros para llenar, digamos, con elementos, en este caso con números nada más. ¿Sí? Luego más adelante en los otros videos ya vamos a ver que se puede guardar objetos también en las listas. ¿Sí? O sea, si entienden para números, prácticamente para objetos es un poco similar, digamos. ¿Sí? Luego vamos a hacer un video con eso. Pero ahora, bueno, vamos a aprender a manejar los métodos esenciales de una lista dinámica, ¿sí? Array list. Bien, esa es una forma de crearlo. Otra forma es crearlo usando la interfaz. Primero se pone aquí list, nada más. Fíjense acá me dice que me está saliendo rojo porque falta algo. Bien, control espacio y fíjense, vamos a importar la interfaz. Aparece con un color violeta, una pelotita violeta y dice I de interfaz, Java Util. Bien, la forma anterior o esta prácticamente son lo mismo te crea la lista, digamos, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a agregar datos a nuestra lista. ¿Cómo se llama nuestra lista? La primera idea es apuntar cómo se llama nuestra lista. Lista num. Bueno, entonces si vos querés utilizar los métodos, tenemos que poner lista num. Punto. Para agregar hay un método que dice add. Tenemos dos add. Vamos a ver este primero. Dice que recibe un dato entero. Un dato entero. O sea, esto que me dice aquí una E, bueno, eso lo borramos. Sería el dato que queremos guardar. Por ejemplo, un 10. ¿Sí? Entonces ya se habrá agregado en la lista. ¿En qué posición? En la posición primera, en la posición número 0. Acuérdense, las listas siempre, o array, cuando veíamos los videos anteriores, siempre va en 0. Agreguemos por lo menos 3, 4 objetos. Va, 4 elementos, ¿sí? Acá voy a poner otro distinto para que se distinga. Acá pongamos, no sé, un 8. Acá pongamos un 15, ¿sí? Son todos los elementos de la lista que tenemos. Control S, guardamos, ejecutamos. Y vamos a ver qué nos lanza la ejecución. Bien, entonces prácticamente no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque solamente cargamos, o sea, creamos la estructura, cargamos estos 4 elementos, pero no mostramos nada. Bien, hasta ahí, pero estaría cargado con 4 elementos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sé cuál es la cantidad de elementos que hay cargado en nuestra lista? Hay un método que se llama, primero ustedes tienen que poner el nombre de su lista, lista num en este caso, y el método size. El método size te devuelve un valor entero. El valor entero dice retorna el número de elementos de la lista, o sea, cuántos elementos hay. Si yo pongo size, entonces pongo punto y coma, a ver si que se ejecuta. Y bien, no se muestra nada. ¿Por qué? Porque está bien, está aquí, pero no está siendo mostrado por consola. Para mostrar por consola, lo que tendremos que hacer, cortamos esto y usamos que para mostrar un CISO, ¿sí? Y ponemos eso adentro. Lista número, punto, método size, abro y cierro paréntesis, sin datos, no tenemos que mandarle nada. Tranquilamente ese método size nos va a contar la cantidad de elementos. Dice, epa, tenemos 4. ¿Por qué? Porque hay 4 elementos cargados, ¿o no? Fíjense, si esto lo... va, control C.
Si esto lo mostraría prácticamente antes, fíjense cuánto muestra la cantidad de elementos al principio. La cantidad de elementos al principio, antes de cargar la lista, es 0. Se cargan 4 elementos. Luego el size, fíjense cómo cambió de valor, ahora vale 4. Bien, acuérdense como este método size prácticamente te devuelve algo. Fíjense, esto yo sé que llamo el size, ¿qué no? Bueno, yo ese algo que me devuelve un valor entero, que es la longitud. Yo voy a crearme una variable longitud. Ustedes pueden crear la variable que ustedes consideren, digamos, o el nombre, ¿sí? Acuérdense que si yo llamo a lista num.size, fíjense que devuelve un entero. Entonces, como devuelve algo, ese algo lo puedo guardar en una variable que sea del mismo tipo, entero. Y aquí dice entero. Y él lo puedo guardar en una variable del mismo tipo, de forma que me calcule la longitud, por ejemplo 4, ese 4 se guarda en esta variable y esta variable la puedo utilizar para mostrar longitud. Ahí está, mostramos a ver si se ejecuta prácticamente lo mismo. Ahí está, 4, tiene 4 elementos. Fíjense, el 4 se calcula aquí llamando al método, se guarda aquí y luego se muestra. Bien, ¿se entendió? Este es el size para calcular la cantidad actual de elementos, ¿sí? Le trae la cantidad actual de elementos dentro de la lista, de su lista, ¿sí? Por eso le pone primero la lista. Bien, hay otro método que me sirve a mí para obtener los elementos de una lista. Bien, lo vamos a mostrar eso dentro de un inciso. Fíjense, primero va el nombre de la lista, punto lista y el método get. El get dice que acá recibe un número entero, que es un index, dice. Index significa la posición. El número entero representa la posición y te va a devolver un valor entero, o sea, te va a traer un elemento, retorna un elemento específico en una posición. Por tanto, yo tendría que mandarle aquí a una posición. Por ejemplo, obtenemos el valor 0. Acuérdense que aquí que va a obtener un número entero. ¿Por qué? Porque la lista que contiene números enteros. Fíjense, el 10 lo trajo. Donde está coloreado prácticamente se reemplazaría por el valor de 10. Consigue ese elemento en esa posición. Lo mismo que el anterior, como este método me devuelve algo, entonces yo digo, bueno, ese algo lo puedo guardar en una variable. Yo voy a crear una variable entera. Porque acuérdense, si yo obtengo un elemento de la lista ¿qué tiene? Números enteros. Entonces, yo puedo crear una variable entera diciendo un número obtenido, por ejemplo. Número obtenido prácticamente y llamo a lista num.get y elegimos, no sé, por ejemplo el 1. Si en este caso habíamos puesto el 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ponemos 1? No obtendrá el elemento número en posición número 1. Luego aquí se iría a guardar el número obtenido y esto es lo que mostraríamos por la consola. Bien. Aquí. Ahora, get1, ¿cuál sería el de la posición 1? El 4, entonces me tendría que devolver por lógica el 4. ¿Sí? Estamos probando en una forma estática. Por ejemplo, aquí si yo le cambio, en vez de 1 quiero la 3, veamos qué pasa. El 8, 1, 0, 1, 2, 3. 15, sí, está bien. El de la posición 0, seguro el 10, que no. ¿Qué pasa si pongo 30? Prácticamente si pongo 30, quiero conseguir la posición 30, me da un error, una excepción. ¿Por qué? Porque vos estás poniendo la posición 30, pero tu tamaño es de 4. Prácticamente su tamaño es de 4 elementos. ¿Hasta qué posición va a llegar? Acuérdense que empieza en 0. Va a ser 1, 2, 3 y hasta ahí nomás. Con esa forma cumplen los 4 elementos, de 0 a 3. ¿Sí? Por tanto me estoy pasando del índice. Este índice estaría mal. Pongámonos el 0. ¿Sí? Conseguimos el primero. ¿Se entiende? Prácticamente ya sabemos cómo calcular la longitud. ¿Sí? Pueden ser de dos maneras o mostrar un elemento, ¿sí? de una lista, ¿sí? Indicando solamente la posición usando el get. Bien, una vez que sabemos prácticamente eso, podremos hacer para mostrar, ¿cómo hago yo para mostrar prácticamente elementos de una lista? Vamos a crear un for, ¿sí? Para recorrer repetidamente. For, directamente abro y cierro paréntesis, vamos a hacer la definición del for. Para el for yo necesito una variable de control i. Esta i me va a representar ¿qué? La posición dentro de mi lista, o sea, del elemento dentro de mi lista, 0. Yo digo que esa i como tiene que ser. Tiene que ser menor al tamaño de la lista. ¿Cómo calculo el tamaño? Ah, pero yo ya lo había visto, entonces era lista con el método size, ¿que no? Bueno, ahí está, menor al tamaño de la lista, ¿que no? La cantidad de elementos. Punto y coma, esa i, que es variable de control, tiene que incrementarse en un valor de 1. Fíjense, de forma, si ustedes ponen, no sé, por ejemplo, siso y muestran la variable i, esto ya lo habíamos visto, así, pero en array, fíjense, toma los valores de 0 a 3. ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos tiene? 4, por tanto sería posiciones desde 0 hasta 3. El i me va a dar, en este caso, las posiciones. Ahora, ¿cómo hago para obtener un elemento de la lista? Sí, tengo que mostrarlo. Primero hago referencia a la lista num, punto, uso el método get y le paso un índice. Si yo pongo 0, siempre por cada repetición muestra
el de la posición 0, que es el número 10. Bien. Si pongo 1, siempre va a mostrar el de la posición 1, pero ¿tengo alguna variable que me dé las posiciones? Sí, el i, ¿se acuerdan? Bueno, el i, acuérdense que va a cambiar por cada repetición del for, va a cambiar de valor. Primero va a ser get 0, después get 1, get 2 y así hasta el que sea menor al tamaño de la lista. Bien, fíjense, ahí se muestra con i, porque i va a ir cambiando de valor, por tanto los casilleros irían a cambiar de valor. ¿Sí? Iría obteniendo prácticamente valor distinto. ¿Sí? Aquí vamos a poner un inciso, vamos a poner unas cuantas estrellitas, este es mostrar elementos, ¿sí? Para que salga más bonito ahí, ¿sí? Mostrar elementos, y mostramos los elementos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el para agregar en una posición. A ver, por ejemplo, para insertar, ¿qué pasa? A ver, vamos a insertar un elemento. Insertar un elemento. ¿Sí? ¿Cómo sería? Prácticamente, si yo tengo mi lista, punto add, fíjense que hay otro add. ¿Viste? Ya no el add que ingresa un número directamente. Si esto, fíjense, los números van siempre detrás de otros. Si es el add simple. Si es el add que tiene el index y tiene un número entero, este es el elemento que se va a agregar en esa posición, esta es la posición y este es el elemento que se va a agregar en esa posición. Add, me pide un índice, yo digo, bueno, que se cargue en la posición 1 y el elemento, no sé, un 20, pongamos un 20, sí. A ver, en posición 1, ¿quién estaba? Veamos aquí la ejecución anterior, 0, 1, está el 4, ¿que no? Por tanto, ahí yo tendría que insertar el 20. Bien. Sí, prácticamente ustedes guardan, corren esto, no se muestra nada, menos solamente este elemento, este system. ¿Por qué? Aquí lo agregué, está bien, se agregó, pero no estamos mostrando la lista actualizada. Por tanto, lo que hacemos es copiar este for que hacía la muestra, podemos copiarlo tranquilamente, ahí está. Ahí está, fíjense, muestra el size, ahora va a obtener una cantidad distinta porque se agregó un nuevo elemento que es el 20. ¿Sí? Entonces va a contar, ahora tengo un elemento más, serían 5, por eso hace 5 veces la muestra, fíjense. El 20, fíjense dónde está, en la posición 1. El anterior, ¿cuál es la posición 1? 0, 1, aquí tendría que estar, en vez del 4 iría el 20. Y sí, está bien, acá está el 20, pero el 4 se corrió a las posiciones siguientes. Prácticamente eso es cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer fila a un cajero, ¿qué pasa? Si ustedes están haciendo fila, son 10, alguien se cola en las filas, ¿qué pasa? Ustedes van a ir para atrás, ¿que no? Entonces prácticamente, fíjense, los números se fueron a otras posiciones. Bien, las posiciones de más atrás. 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Y acá tenía solo 0, 1, 2, 3. ¿Vieron? Entonces el add me sirve para hacer colar prácticamente un número en una posición que yo le diga. Obvio, si pone mal la posición le va a saltar un error del índice. Bien, ¿se entendió? Eso es para agregar. Va a insertar, digo. Hay otro prácticamente, es el método modificar. ¿Cómo sería un modificar? Por ejemplo, modificar un elemento. Si yo digo, bueno, me hago referencia a mi lista que yo tengo, uso el set. El set prácticamente recibe un índice que hace la posición y este es el elemento a setear. Setear significa prácticamente modificar. Bien, esto representa prácticamente a modificar en una posición. Por ejemplo, yo quiero modificar la posición 2 y le quiero agregar el elemento 200, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en la posición 2 se va a guardar el 200. Fíjense en la ejecución anterior. ¿Cuál es la posición 2? 0, 1, 2. En vez de 4 tendría que haber un 200. ¿Sí? Acuérdense, el add anterior lo que hace es como que colar al 20, ¿no? Y por tanto tengo un elemento más. Si es modificar el set, prácticamente solamente modifico el valor en esa posición, pero prácticamente el tamaño sigue estando tal cual. Entonces fíjense, hasta ahí si hago set no mostraría nada, por tanto vamos a copiar este mismo for que hace la muestra. Lo copiamos, ¿para qué? Para que se muestre el resultado de la ejecución. Fíjense, 220, ¿en qué posición? En la 2, ¿no? Bueno, en la posición 2 estaba el 4. En vez de 4 está el 200. Es como que hice una modificación dentro de la lista. Bien, podemos modificar un elemento de la lista prácticamente con el set. Obvio, si se equivoca en la posición también va a dar error. ¿Se entendió? Ya tienen para insertar, mostrar, modificar. Sí, acuérdense, la muestra lo estoy haciendo cada rato porque este for me permite recorrer cada elemento y conseguirlo y mostrarlo. ¿No? Por lo tanto, para ver que se produjo ese cambio, yo tendría que hacer un mostrar, digamos, para ver si se cumplió o no. O se hizo lo que yo quería. Lo siguiente que vamos a ver prácticamente es cómo eliminar un número.
¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar, no sé, un número? ¿Sí? En una posición. Bien, para esto vamos a copiar. Aquí vamos a copiar un eliminar. Eliminar en una posición. ¿Cómo sería eliminar en una posición? Bueno, uso la lista num.remove. Si remove, y fíjense, me pide un índice. Bien. Pongamos de vuelta lista num.remove. Analicemos. Me pide un índice, que sería la posición que yo quiero remover o eliminar de la lista. O sea, que se vaya ese número, se elimine. ¿Y qué me devuelve? Un entero. ¿Qué será ese entero? Este entero representa al elemento que ustedes han eliminado. Por tanto, lo que te hace es, este método remove te elimina y prácticamente en una posición y te lo devuelve a ese elemento eliminado. Dos cosas hace. Y después tenemos el remove de objetos. Prácticamente este vamos a ver en la parte de objetos. ¿Sí? Te devuelve un boolean. Prácticamente puedes mandar, por ejemplo, a Christian, al objeto Christian, y te lo va a eliminar, ¿sí? De tu lista. ¿Sí? Bueno, usemos este que necesita un índice. Yo digo, bórrame al que está en la posición 0, al primero. Un tico. Prácticamente, fíjense, ahí guardo. Ahora, pero bueno, si guardé, pongo un enter, aquí. Si guardé los cambios está bien, pero se borró, pero en ningún momento veo eso por consola. Por tanto, copio el mismo for para el mostrar que no. Ahí está. Para que se vea, va con un elemento menos. Hasta ahí tenemos el modificar con esos elementos, 5 elementos. Pero yo elimino el de la posición 0, remove 0. ¿Quién se fue? El 10, el de la posición 0. Y fíjense cuánto es la cantidad de elementos, 4. Y solamente muestra estos 4 elementos. ¿Lo vieron? El remove prácticamente. Ahora, ¿qué te pasa si te piden, che, mostrame el elemento eliminado? Epa, pero yo lo eliminé nada más. Pero ¿cómo sé de dónde está el elemento eliminado? Lo que podríamos hacer es prácticamente como esto me devuelve el elemento eliminado, ustedes pónganse a pensar. Su lista, ¿de qué está compuesto? De números enteros. Por tanto, lo que me va a devolver es el número, un número entero, ¿o no? Que sería el número que se eliminó. Por tanto, yo antes podría crear una variable entera que diga num eliminado, ¿sí? Y guardarlo ahí, ¿sí? Guardame ese número que se eliminó, obvio, elimínalo y guardame una copia aquí, para yo saber. Luego podemos hacer un CISO y mostrar, por ejemplo, el número eliminado, es, y mostramos el número eliminado, num eliminado. Listo, guardamos a ver si se eliminó y que me muestre quién eliminó. Fíjense, al 10. Bien, entonces prácticamente ustedes, como este método devuelve algo, ese algo lo pueden guardar en una variable, lo mismo que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Con el size, guardamos la longitud en algún lado, o con el get. Si este get consigue un elemento, ese elemento lo puedo guardar en una variable y luego esa variable la puedo mostrar. No hay ningún problema. Ustedes vean cómo lo van a hacer. Pero se va entendiendo la idea, digamos. Este es el remove. Ahora lo que vamos a ver prácticamente es... Bien, ahora lo que vamos a ver es Vamos a copiar este cartelito, vamos a ver algo para verificar si la lista contiene un elemento. Ver si contiene algún elemento, un elemento buscado. Bien, por ejemplo, hay un método que se llama lista, bueno, llamamos lista.contains. Contains prácticamente vos le tenés que pasar un objeto, o sea, el elemento que querés buscar. Y él te va a decir, devuelve un boolean. De forma que te diga true si lo encuentra y false si no lo encuentra. Bien, por ejemplo aquí, bueno, que me parece una O, yo cambio por un valor de 300, por ejemplo, busquemos el 300. Esto acuérdense que devuelve un valor boolean, o sea, va a devolver true o false. Para que se muestre por consola, estaría bueno que lo mostremos en un sistema online. Fíjense, aquí está. Lista, y aquí cierra su paréntesis. Bien, aquí obvio borramos este punto y coma, que está de más. Listo, esto nos devuelve true o false, si contiene el 300. ¿Contendría el 300 esta lista o no? ¿Cuál es la lista actual? Esta, la última, después de la eliminación. ¿Sí? Cuando diga mostrar la lista actual, prácticamente es que muestren después de la eliminación. Bueno, si dice muestren la lista actual, hacen un for de vuelta y prácticamente muestran la lista. Aquí lo único que vamos a hacer es verificar si la contiene o no. Fíjense que por cada que hicimos por agregar en una posición para set, no se hace un for, solamente se hace la acción y después si ustedes quieren mostrar la lista nuevamente, hacen un for para mostrar y recorrer la lista. Bien, en este caso. Para el contain, fíjense, no hay ningún for, solamente voy a buscar si contiene el 30, que me devuelve true o false, para ver, para probar. Fíjense, me devuelve false. ¿Por qué? Porque esta lista que teníamos anteriormente no contiene el 300.
¿o no? ¿Sí? O sea, ahora si busco, por ejemplo, el 20, obvio que lo va a encontrar, ¿o no? ¿Contiene el 20? ¿El elemento 20? Sí, dice true. Bien. Pero como prácticamente eso no se ve tan bien, ¿vieron? El usuario no va a entender true. Entonces yo tendría que hacer, digo, no puedo crear una variable boolean, porque acuérdense que el método devuelve un boolean, que sea, ¿cómo sería? Buscado. Buscado, pongamos una variable buscado prácticamente, digo el de la lista luz, vamos a ver si contiene un elemento que era el 300. ¿Sí? Ahí está. Borramos esto de aquí, saquemos, digo, bueno, en vez que me muestre por pantalla directamente ese resultado, lo guardo en esta variable. De forma que con esa variable podría hacer una pregunta, si buscado es igual a qué. Si es igual a un valor de true, ¿qué pasa? ¿Lo encontré o no lo encontré? Sí lo contiene, ¿no? Bueno, acá existe un error, no era CISO, era CISO. Sí. Sí contiene. Sí lo encontró, o sí lo contiene a ese número. Sí lo contiene. En caso contrario, obvio que va a ser falso, no lo contiene. No lo contiene. Probemos ahí. Fíjense, yo guardo el resultado de esa prácticamente determinación o verificación de true o false en esta variable, que es del mismo tipo de lo que devuelve el método. Lo comparo con true. Si es true, prácticamente para mí sí lo contiene, porque yo lo entiendo. Y entonces le muestro al usuario más bonito y digo sí contiene ese número, en vez de estar mostrando true directamente, porque true yo lo entiendo, porque yo lo estoy programando. Pero el usuario no iría a entender prácticamente. Fíjense, ahora dice no lo contiene. ¿Por qué? Porque el 300 no está, por tanto va a devolver falso. Falso igual a true, falso. Y viene por este camino. Bien, y por eso dice no lo contiene. Vamos a ver ahora otro método que sirve para determinar si la lista está vacía. Determinar lista vacía. Hay un método que me permite determinar si la lista está vacía o tiene elementos. Prácticamente ese método es, por ejemplo, si aquí adentro lo vamos a mostrar directamente de la lista, usamos un método, punto y simple. Y simple me va a traer true si la lista está vacía, falso si no está vacía. Falso no está vacía, ¿por qué? Porque tiene elementos, ¿o no? ¿Sí? Fíjense, lo estoy guardando aquí. Bien, y simply me devuelve falso. Pero ¿qué pasa si un instante antes, por ejemplo, limpio la lista? ¿Cómo hago para limpiar la lista? Hay un método también para limpiar lista. Uso el método clear. Está clear, fíjense, clear. Cuando ustedes le ponen, devuelve void. Por tanto, este método sí o sí se va a ejecutar, pero no podemos guardar un resultado concreto en alguna otra variable. ¿Vieron cómo hacíamos siempre? Aquí esto te eliminaba y te devolvía algo. Y ese algo yo lo guardaba en una variable. Prácticamente como estos, los métodos que devuelvan void no se pueden guardar en ningún lado, digamos. Solamente se los llama a los métodos así nomás. No se puede guardar en una variable y menos mostrar dentro de un system open Tengan en cuenta eso. El clear devuelve void. Por tanto, solamente lo llamo, nada más. El clear te limpia la lista. O sea, ya no voy a tener elementos. Por tanto, cuando pregunte ¿y siempre está vacía? Va a decir que sí. Tendría que aparecer un valor de true. Bien, ahí está. Fíjense, aparece true. ¿Está vacía? Sí, verdadero. Pero el usuario no va a entender true, ¿viste? Entonces lo que podemos hacer es crear una variable que me devuelve ListSimply, un boolean también. Un boolean que sería prácticamente el resultado, pongamos, resultado. ¿Sí? Y vamos a copiar prácticamente esto, la llamada al método isEmpty. Bueno, pongamos lo mismo. A ver. Está en un punto. Determiname si está vacía. Borramos esto y vamos a hacer, porque acuérdense, en resultado se puede guardar tanto true o false, cualquiera de los dos. Entonces digo, bueno, a esa variable resultado, es la que contiene el resultado, si es igual a true, ¿qué pasa? ¿Estaba vacía o no? Sí, para mí sí estaba vacía o no. Bien, está vacía. Y eso va a entender mejor el usuario, ¿no? Else, ponemos aquí y no está vacía. Vacío, está vacía, porque es una lista, ¿sí? Ahí está. Guardamos y vamos a ver. No tiene que ejecutar lo mismo. Bien, ¿qué pasó? Aquí me miren 2 puntos, ¿sí? Tengan cuidado con eso, ¿sí? Hacerlo rápido. La ejecutamos. Ahí está. Está vacía. Hace rato me devolvía true. Bueno, ese true lo que hace es prácticamente guardarse aquí. True es igual a true, verdadero. Bien. Entonces ejecuta esta línea. Ahora,
¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? El list empty para determinar si está vacía o no está vacía. Bien. Con ese resultado que les devuelve, ustedes pueden determinar con el if, prácticamente si es true, está vacía, si no, no. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Miren, esto hay veces, bueno, en este caso, ¿cómo se hace? El contains guarda el resultado en esta variable y luego esa variable pasó a evaluar en la condición. Hay veces que ustedes van a ver, capaz en internet, que directamente ellos ponen esta parte, en vez de guardar en una variable, directamente lo llaman aquí. Y no bajamos de escribir en una variable. Digo, de la lista, veamos si, verifica si contiene el 300. Este te va a devolver un valor que sería, por ejemplo, true o false. ¿Contiene el 300 o no? Falso. Falso es igual, ese resultado se compara con el valor que ustedes pusieron aquí. O sea, directamente en vez de guardar una variable podríamos poner, el isEmpty también lo podríamos cortar y lo podemos poner en vez para armar la condición. ¿Por qué? Porque si esto te devuelve algo, ese algo lo puedes poner en una condición. ¿Sí? Porque con ese se va a calcular y va a devolver un valor. El valor se va a pegar aquí. Y eso se va a comparar con lo que pusimos en este lado. Fíjense, sigue funcionando tranquilamente lo mismo. No contiene el 300 y prácticamente está vacía. Bien, también se puede, por ahí lo ven en internet también así. Acuérdense, si ustedes están comparando aquí con un valor true, este true igual a true, prácticamente se puede omitir, digamos, porque Java ya va a saber, esto que devuelve un boolean es igual a true, él ya va a decir es igual a true. Pero si ustedes lo quieren especificar que sea igual a true, prácticamente también estaría bien. ¿Sí? Pero fíjense, si yo saco, también Java ya lo va a comparar con true. O sea, no va a haber ningún problema. Fíjense si lo saco, lo mismo, ¿vieron? Ahora vamos a sacar un poquito de este clean porque ya no quiero limpiar la lista, quiero ver si tiene elementos. Fíjense, ahora la ejecución va a cambiar. No está vacía, ¿por qué? Porque sí contiene elementos. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Bien, ahora lo que vamos a ver es el tema de sublistas, ¿sí? Para eso vamos a inciso, vamos a dividir la pantalla y sublistas. Sublistas. Asterisco. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sublistas. Lo que quiere hacer sublista prácticamente es crear una lista a partir de otra. Primero, entonces voy a crear una lista de las dos formas. Puede ser array list o list al principio. Yo voy a usar list. Dentro del menor mayor vamos a poner, si la lista original de qué era, de números, veníamos trabajando con la lista num, de qué tipo es, de número. Entonces acá voy a poner también de número, o sea, integer. ¿Sí? Lista nueva le vamos a poner. Lista nueva prácticamente le asigno new array list. Bien, array list. Y está. Y entre los paréntesis sería también integer. Listo, creamos una lista, pero prácticamente no tiene nada. No tiene nada esta sublista porque no hay elementos cargados. Para eso yo voy a decir, che, a esta lista nueva le voy a asignar de la lista original, que era lista num, punto, hay un método para traer elementos de la otra lista, hacer una copia de los elementos de la lista original a esta lista nueva. Sublista, sublist, necesita un índice desde el índice hasta otro índice. O sea, va a decir las posiciones. Yo quiero de la posición 1 hasta la 3, por ejemplo. ¿De dónde sería? Los últimos elementos que teníamos son estas, ¿no? 4 elementos. ¿Cuál es la posición de 1? 0, 1. Desde aquí. De la lista original, ¿no? Lista num. Hasta la 3. 2, 3. Hasta aquí sería, ¿no? Pero fíjense, este método sublist te va a traer. Si vos pones 3, te va a capturar hasta la segunda posición nada más. De 0 a 2 sería. 208 irían a parar a la nueva lista. Bien, hasta ahí. Entonces si lo guardo. Ahí está, vamos a hacer una copia de estos dos elementos en esta lista. Obvio, si ustedes cambian los índices, obvio va a obtener desde otra posición. Tengan en cuenta de no pasarse, porque la lista original solamente tiene de 0 a 4, de 0 a 3. ¿Sí? Porque tiene 4 elementos. Bien. Este es desde donde comienzo y hasta donde termino. Acuérdense, esto hace 1 menos. Ahora, para mostrar la lista como bueno, copio el for, que no, aquí lo tengo el for. La podemos copiar, ahí está. Pero acá este está manejado por lista num. En este caso yo voy a recorrer la lista nueva para ver si contiene los elementos que he copiado de la otra lista. Entonces aquí, en vez de esto, size, voy a hacer de la lista nueva. De get, de la lista nueva también. Corremos esto y veamos si se cumplió. Fíjense, la nueva lista tiene 208. Como decíamos, extrajo desde de la lista num, solamente de la posición 1, 0, 1, hasta la 3, pero sería 2 y 3. Pero no, acuérdense, trae uno menos. Entonces va a ser aquí, 208. Eso pasa en esta lista y esta lista la recorremos. Y fíjense los elementos que tenemos, 208.
Eso es prácticamente crear una lista a partir de la otra. ¿Qué pasa si yo pongo directamente, che, pásame todos los elementos de la lista? Lista, no sé, lista num a lista nueva. Es como estoy haciendo una copia de los elementos en la lista nueva. ¿Qué aparecería ahora? Aparecen todos los elementos, fíjense, lista num que tenía todo esto y ahora lista nueva también tiene esto. Es como crear lista a partir de otra, digamos. Sí, bueno, dejemos como estaba. Eso es para sublista, es cuando quiero una parte de la lista. Si quieren pasar a la lista completa o hacer una copia, como recién hicimos, se hace. Bien, hasta ahí ya tenemos la mayoría de los métodos, ¿sí? Que se pueden usar, ¿sí? Bien, si nos damos cuenta, prácticamente cada vez eliminamos o no sé, modificamos la lista, estaría bueno que la mostremos. Fíjense que nosotros usamos for para mostrar, ¿no? Y fíjense que este código está prácticamente redundante, o sea, está cada rato, digamos. Entonces yo, en vez de poner eso prácticamente, fíjense, aquí va a cerrar el método main. Este es el que cierra el método main. Luego de esto, puedo crearme un método para mostrar la lista. Public static void. Y le vamos a poner mostrar lista. ¿Sí? Vamos a crear un método de tal forma que reciba una lista y lo único que haga es mostrarla. ¿Qué va a recibir acá? Una lista. ¿La lista cómo son? List. ¿Sí? Entre menor mayor. ¿Qué tipo de dato? Integer. Ese sería el tipo de dato ahora. El nombre, yo lo voy a poner lista. ¿Sí? Ahí está. Este es el tipo de dato y este es el nombre del parámetro. ¿Sí? Ahora, este está preparado para recibir una lista. Cualquiera. ¿Sí? Con interfaz list. Ahora, fíjense, aquí para mostrar elementos yo lo que hacía era el código. Bueno, este código, ¿qué tal si lo copiamos y lo pegamos dentro de este método? De forma de yo llamar al método nada más. ¿Vieron aquí mostrar lista? Recibo una lista. Aquí se llama el parámetro lista, pero acá dice lista no porque recién lo copié. ¿Cómo se llama realmente mi lista? Lista. Bueno, esta la podemos poner aquí, aquí y aquí. Listo. Lista hasta ese tamaño que tenga esa lista que está pasando como dato. Y lista conseguirme el elemento de esa lista. ¿Vieron? Ahí está. No hay que cambiar eso. Si ustedes pusieron lista, acá va lista y acá va lista. No pongan, no mezclen. Acá si decía hace rato lista num, lista num. Lista num no existe, por eso le está mostrando error aquí. Tenés que usar este parámetro, ¿sí? Que usaste, porque esa es tu lista realmente dentro de este método. Bien. Ahora, ¿cómo llamo a este mostrar lista? Con su nombre. Acuérdense de vuelve void, por tanto solamente lo puedo llamar. Entonces, en vez de poner mostrar elementos, yo digo, bueno, este ya está en un método. Por tanto, llamo al método nomás. Mostrar, control espacio y ya está, aparece. Dice, recibe un list de integer, que se va a llamar lista. Bueno, ahí te da como sugerencia. Pero ¿cómo se llama tu lista realmente? Lista num aquí. Yo estoy parado en el main. Fíjense, yo chicos, este es el main. Y el otro es el mostrar lista. O sea, estamos parados en dos lugares distintos. Lista num. Aquí se llama lista num. Entonces le paso lista num. Lista num lo recibe este método y cuando lo recibe se abre. Viene aquí abajo Java y dice, bien, ¿es una lista? Sí, estamos iguales. Entonces, pero aquí le cambia el nombre. Ya no se llama lista num, se llama lista. Y pone lista y lista. ¿Sí? Con esto dice, va a recorrer hasta la cierta cantidad que tenga esa lista y va a mostrar el elemento de esa lista. Probemos a ver si funciona. Fíjense, reduje esas líneas, 3 líneas, a un solo código. Fíjense, muestra el elemento, sigue mostrando o no. ¿Sí? Este es el mostrar el elemento y sigue mostrando. O sea, abre, le pasamos la lista y el método lo único que hace es recibe la lista y prácticamente lo muestra. Lo mismo podríamos hacer directamente para los otros. Por ejemplo, ¿dónde más mostré la lista? Aquí, ¿no? Cuando inserto un elemento. Por tanto, este ya lo borro porque yo ya tengo un método que hace eso. Le mando la lista y fíjense, lo borramos. Para modificar también acá decía un for, lo saco. Para eliminar, después de la eliminación yo mostraba, bueno, puedo mostrar, llamar al mostrar y le paso la lista, ¿vieron? La lista original. Ahora aquí no hacíamos nada, decíamos una determinación, aquí también prendamos estaba vacía, aquí para sublista. ¿Cómo hago aquí? A ver, ejecutemos hasta ahí, veamos si funciona hasta ahí para los otros. Sí, prácticamente sigue mostrando lo mismo. Pero acá cuando es sublista, ¿qué pasa? Acá acuérdense con que el for trabaja con lista nueva, ¿no? Acuérdense, lista nueva es la que yo quiero mostrar. Bueno, borramos esto, tranquilamente ya determinamos quién es la lista. Pero si yo copio, aquí pongo, ya no pongo lista num, porque esa era la original. Aquí como estamos en la parte de sublista, mostraría la lista que quiero mostrar. Lista nueva. Le mando a lista nueva. Lo recibe aquí y lo va a mostrar. No va a haber ningún problema. Fíjense.
y sigue funcionando tal cual. Lo único que hicimos es hacer un programa modular. Hacemos un módulo, o sea, un método que prácticamente hace lo que copiamos a cada rato el código, ¿se acuerdan? Bueno, este va a ser más fácil para mostrar. Creamos un método para mostrar. Le pasa la lista nada más que queremos mostrar y el método lo va a mostrar automáticamente. Ahora, ¿se entendió ahí? Sí, ¿no? Bien, se entiende. Ahora, por ejemplo, podemos hacer, este sería uno de los mostrar con el for. Pero ¿qué pasa si yo no quiero usar el for prácticamente y quiero usar for each? ¿Sí? El típico for each. Bueno, el for each es prácticamente fácil. For, control espacio, y fíjense acá lo va a completar. La anotación es la siguiente, for each, for each. Ahí está. Acá te explica. Bien, aquí va a ir la lista. Este integer, el primer dato, significa es lo que contiene la lista. ¿Qué contiene? ¿Manzana? Bueno, acá va a decir manzana. Si contiene entero, acá va a decir integer. Si contiene doble, acá va a decir doble. Aquí va a ir un nombre de una variable que va a representar a cada elemento de la lista por cada vuelta del for. Fíjense, presionamos, ya me autocompleta. Obvio, este lo vamos a tener que eliminar, ¿no? Pero dejamos ahí para que vayamos viendo cómo son de distinto, qué tienen de similar. Acá va la lista. ¿Cómo se llama? Lista. Bueno, aquí la pongo, ¿sí? Aquí es el tipo de dato de la lista. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene la lista? Integer. Bueno, acá va integer. Y aquí es una variable que queremos poner. O sea, esta variable va a identificar cada elemento de la lista por cada vuelta del for. Yo le pongo E. ¿Vieron? E representa mi elemento de la lista ya. Por ejemplo, ¿quién tengo en la lista? ¿Al 20 o no? Bueno, el 20 va a ser E. A la siguiente vuelta, el E va a valer 200. A la siguiente vuelta, el E va a valer 8. A la siguiente vuelta, el 15. ¿Cómo lo hago para mostrar? Fíjense. System Open Line y muestro directamente la E. Bien. Fíjense qué diferencia tiene con esto. Este tiene una posición, el otro for tradicional. Una posición. En este caso no tengo posición, por tanto es como que no puedo conseguir la posición aquí. Bien. Ahora, no puedo ver la posición del elemento. Pero lo que puedo hacer, en este caso no necesito posición, en este caso sí necesito una posición en i. ¿Por qué? Porque lista, el get necesita la posición para obtener directamente. ¿Vieron cómo obtiene el elemento? Aquí, algo así. Acuérdense que esto también se puede hacer así. Directamente poder crear una variable entera, número, por ejemplo, y llamo al get. Ese número obtenido lo guardo en esta variable y esta variable recién la muestra. ¿Sí? También se podría hacer así, que no. Bueno, el lista get en la posición i me obtiene el elemento, pero aquí los elementos ya están obtenidos ya en la variable e. Si ustedes le ponen x, aquí se va a llamar x. ¿Sí? Fíjense, pero vamos a ver, borremos esto. Este for. Bien, aquí el e, sí, mostramos con la e, después mostramos con la x. Y sigue funcionando tal cual todo. Aquí si le quieren poner x, depende de cómo quieran que se llame cada elemento, digamos. Acuérdense que esta x va a ir cambiando de valor a medida que se ejecute el for. Guardamos, ejecutamos y bien, sigue mostrando lo mismo. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora si quiero mostrar, no sé, elemento, ¿sí? Más y mostrar el valor. El elemento es la e, no se olvide. Fíjense, todo aparece elemento, elemento, elemento. Bien por cada muestra. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, este con el for each. Queda un poquito más rápido, pero este, acuérdense, no tiene, la desventaja es que no tienen una posición del elemento. Si quieren la posición, usen el otro for. Bien, ahora, lo que me estaba olvidando aquí prácticamente era... bueno, vamos a hacer antes de sublista. Antes de sublista vamos a hacer el para buscar un elemento en una posición. ¿Sí? Ciso. Vamos a hacer un buscar un elemento. Me olvidé ese. Buscar la posición de un elemento. Para buscar, por ejemplo, yo uso la lista, usamos la lista original, lista en un punto INDEOF. INDEOF recibe un object y te va a devolver un valor entero, que es la posición de ese elemento que vos estás buscando. Yo quiero buscar, no sé, buscarme al 200. ¿Sí? Lo va a buscar. ¿Sí? Esto, como devuelve un entero, lo puedo mostrar dentro de un System Open Line, ¿no? Para que se muestre en la consola. Listo, lo pegamos ahí, veamos. Aquí está, posición 1, el 200 está en qué posición. Esta es la última muestra, ¿no? 0,
1. Aquí está el 200, está en la posición 1. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien. Bien, otra forma de hacerlo es prácticamente, bueno, aquí en vez de buscar el 200, acuérdense que me devuelve una posición entera, prácticamente puedo crear una variable, por ejemplo, post, le puedo asignar y llamar al list indeof. Pongo la lista y el indeof. Bien, búscame el 20 y te va a devolver la posición del 20. Post lo puedo mostrar aquí, la variable post, ejecutaría prácticamente lo mismo. Pero en este caso estoy guardando en una variable la posición que me captura. El 1 está guardada en post. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero buscar el 3. ¿Qué pasaría? El 3 no está en la lista, pero ¿qué valor me iría a devolver? ¿Me saltaría error o qué? No me salta error. ¿Por qué? Porque el indeof, cuando no encuentra el dato que está buscando dentro de la lista, te va a devolver un valor de -1. De forma que el -1, con ese -1 vos te puedes dar cuenta que no lo encontró. Pero acá aparece -1, ¿que no? Bien, entonces, fíjense, en vez de mostrarlo, yo voy a preguntar, che, ¿qué pasa si? A ver. Sí, ¿dónde guardé yo el resultado de la búsqueda? Aquí en post. Bueno, si post es distinto, podríamos poner post si es distinto del valor de -1, ¿qué quiere decir? ¿Que lo encontró o no lo encontró? Por ejemplo, si vale 2. 2 es distinto de -1, verdadero. ¿Lo encontró o no? Sí, sí lo encontró. Entonces podemos mostrar un inciso de decir, sí se encontró en posición y mostramos la posición al lado, la variable post. En caso que no, sería que no lo encontró, seguro. Si aquí es distinto, para el otro es igual, que no. Entonces digo, para este lado seguro es igual a -1. Asimilo que es igual a -1, por tanto, no lo encontró. Entonces, no lo encontró. Y ponemos una carita prácticamente triste. Me pasa una carita. Triste, ahí está. No lo encontró. ¿Vieron? Porque el -3 no está. Entonces, más bonito queda así. Y entonces guardamos el resultado de la búsqueda en esta variable y esta variable preguntamos si es distinta de -1, prácticamente sí lo encontró, si no, no lo encontró. O también se puede cambiar la condición, pueden poner ustedes igual a -1, si ponen igual a -1 están asimilando que no lo encontró, por tanto este cartelito iría en la parte de arriba y este cartelito en la parte de abajo. Bueno, eso ya es lógica, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo a su condición, como lo ponen ustedes, fíjense, sigue apareciendo lo mismo, ¿sí? ¿Igual a -1? Sí, -1 igual a -1, verdadero. Entonces, por tanto, muestra este cartelito. No hay problema cómo lo ponen, digamos. ¿Sí? Ahora, fíjense, ese valor, por ejemplo, yo sé que el 3, ¿no? Pero ¿qué pasa si me dicen obtenerlo de vuelta, digamos, de la lista? Usando un método de la lista. Entonces, para obtenerlo, yo podría poner un inciso y puedo decir, bueno, la lista está en un punto get, pero el get, acuérdense que recibe una posición. ¿Qué posición le voy a mandar? Post, porque era una posición válida, ¿que no? Bueno, post. Bueno, aquí esto no sería aquí, ¿no? Sería en la otra parte, aquí, porque aquí sí lo encontró, por tanto hay una posición válida. Entonces llamo al get y que obtenga esa posición. Seguro vamos a mostrar un 3, ¿sí? Porque es obvio que yo busqué el 3, pero no voy a poner 3, estoy usando un método de la lista, ¿sí? Bien, acá fíjense, no muestra nada porque no lo había encontrado, obvio. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo encuentra al 200? Busquemos al 200, guardamos. Ahí está, 200, fíjense, encontró en la posición 1 y mostramos el 200 obteniendo con el método get. Sí, por ahí le piden, digamos, podrían reutilizarlo, no hay ningún problema. Ustedes vean cómo quieren hacerlo. Pero bueno, ahí tenemos el link de off. Bien, a ver dónde nos quedamos. Sí, ya tienen un for each. ¿Qué más nos faltaría? Ah, bien. ¿Cómo hacer la carga prácticamente dinámica de esto? Yo sé que son valores estáticos porque yo sé que valen esto al principio de la lista o no. ¿Qué pasa si lo quiero cargar de forma dinámica? Primero, prácticamente usaríamos en este caso algo para leer por... Vamos a usar el escáner, algo para leer por consola. Scanner, la clase scanner. Sí, SC, fíjense que aquí seguro está importada. Scanner SC igual a new scanner system.in. System.in, bien, tenemos el escáner. Luego de eso creamos la lista. Bueno, ahora le vamos a pedir, en este caso, al usuario que ingrese una cantidad de números que quiere cargar. Una cantidad de números a cargar. O sea, ¿cuántos casilleros quiere cargar? O sea, ¿cuántos números quiere ingresar él? Vamos a leer en una variable n.
sc.next, vamos a leer el valor entero, listo, ya lo tenemos, hacemos un for. En este caso, aquí tenemos el i tiene que ser menor al tamaño, en este caso el tamaño, si él me dijo 5 y está guardada en esta n va al principio, para la carga, ¿no? En este caso, mayúscula, ahí está. Y aquí le vamos a pedir repetidamente que ingrese un número. Ingrese un número, lo vamos a leer en una variable entera que sea num sc.nextIn. Bien, aquí está guardada en esta variable el número que quiere ingresar, pero no está agregado en la lista. Para agregar en la lista es parecido a esto, add, que no. Bueno, lista num.add y el valor que queremos agregar. En este caso, la variable num. Bien, ya no es un dato estático, o sea, un valor que yo ya sé, sino un valor que ingresa al usuario y está guardado en una variable. Entonces ya le sacamos esto porque ya no va a ser en forma estática. Ahí está. Y vamos a correr esto a ver cómo sería en forma dinámica una carga. Acuérdense, solamente el n iría en la carga nada más. Para mostrar, obvio que no. Fíjense, el mostrar no va. Bien, fíjense, en el otro mostrar siempre se sigue usando el size, ¿no? Bueno, en este caso, si tuviéramos el otro for, acuérdense que va size, nada más. ¿Dónde se hace prácticamente, dónde va esta n? Prácticamente solamente en la carga, porque él dice hasta 4, bueno, va a ser hasta 4 la carga. Luego podemos seguir trabajando con lista.size para calcular el tamaño, digamos, de elementos. Si ingreso una cantidad, yo digo, por ejemplo, no sé, yo quiero 3. Solamente me tendría que permitir cargar 3 elementos, 5, 7, 9. Ahí está. Bien, se ejecuta tranquilamente. Pero ahora fíjense los elementos que tenemos 5 y 7, 9. Puede venir otra persona y cargar otros números. Entonces esto ya es dinámico. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Y esta es una forma de hacerlo dinámicamente. Por ejemplo, hasta ahora a ver qué nos falta. Bueno, acá mostramos los elementos y mostramos la lista. ¿Qué pasa si nos piden, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, ya que está en esta parte? Vamos a agregar. Nos piden, no sé, por ejemplo, contar los positivos. Los números mayores a 5. ¿Sí? Vamos a contar cuántos números son mayores a 5 y en la otra parte vamos a hacer, por ejemplo, acá en vez de contar sería, hagamos un sumar los números entre 1 y 10. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Prácticamente trabajando con lista dinámica es prácticamente parecido. Primero aquí vamos a tener que hacer un contador, ¿que no? Para contar. Voy a crear un contador de mayores le asigno 0. Luego necesitamos recorrer, ¿sí?, los elementos. Vamos a esta forma. A ver. Aquí iría el tamaño. Entonces lista num.size, ¿sí? Hasta la cantidad. Bien. Luego podemos preguntar para que sean mayores a 5. Obvio tenemos que preguntar que cada elemento, acuérdense cómo hago referencia a cada elemento, lista num.get en la posición en i. Ya tengo el elemento. Ese elemento tiene que ser mayor a 5. Si es mayor a 5 lo cuento. Entonces al contador de mayores prácticamente lo incremento en 1. Luego al final podemos mostrar prácticamente la cantidad es 2 puntos y mostrar el contador de mayores. En vez de cantidad pongamos cant mayores es y mostramos el contador. Si quieren sumar, por ejemplo, valores entre 1 y 10, por ejemplo, sería primero crear un acumulador. Como son números enteros, el acumulador va a ser entero. Suma números, le asigno 0 al principio porque no hay nada. Usamos un for. Bien aquí, pero aquí acuérdense que va el tamaño de la lista, o sea, cuántos elementos hay, para eso pongo lista num.size. Bien, fíjense, aquí nomás se usa el size. El n solamente iría para la carga nada más, cuando quiera cargar el usuario. Luego usan el size nada más, para determinar la longitud. Bueno, en este caso los números entre 1 y 10. Por eso puedo preguntar antes de hacer la suma. Voy a preguntar, así que hay otra forma. Por ejemplo, primero podría guardar en una variable entera mi número. Num le voy a poner. De lista yo voy a conseguir .get de la posición en i. Bien, de forma que el elemento lo guarda en la variable num. En vez de estar copiando prácticamente todo el código, voy a poner directamente num, que va a ser mucho más fácil. Tiene que ser mayor o igual a 1 y num tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Si es así, prácticamente se hace la suma. A suma números le voy a asignar suma números más el valor que quiero acumular, en este caso la variable num. Acuérdense, la variable num vale el elemento que he conseguido de la lista. Luego al final mostramos
la suma es y mostramos la variable suma números. Ahí está. Veamos si se calcula la suma y se cuenta. Ahí ingresa la cantidad, 3 números. Pongamos 3 números fáciles, 4, 6 y 2. Ahí está. Al principio estarían los dos, ¿no? Se muestra el elemento, se cuenta. ¿Cuántos los números que sean mayores a 5? ¿Cuántos números hay mayores a 5? 1. ¿Por qué? Porque el 6 es el único mayor a 5. Bien, esta es una de las formas para contar. Directamente obtengo de la lista y ese lo pongo en la condición y digo, este elemento es mayor al 5, si así se cuenta. Fíjense, me dio 1. O la otra forma es guardar ese elemento en una variable y esa variable utilizarla para la condición, es prácticamente lo mismo, digamos. Y luego acumularla, en este caso, por el enunciado. Los números que estén entre 1 y 10. ¿Quién está entre 1 y 10? Los 3. Entonces sería 4 más 6 son 10 más 2, 12. La suma es 12. Bien chicos, hasta ahí tenemos terminado prácticamente esto, prácticamente para que vean cómo funciona la lista dinámica. Ahora, también podrían crear, por ejemplo, a ver, acá tenemos este para mostrar. Vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto. No vamos a borrar, sino que lo voy a cortar un ratito, ¿sí? Para que se vea ahí. Bien, Bien, ¿qué pasaría ahora si ustedes no quieren trabajar con entero, con una lista entera, por ejemplo, de doble, o sea, de números reales? Ustedes serían doble, entonces en la lista sería doble así en mayúscula. Bien, la primera en mayúscula. De char, si quieren trabajar con caracteres, ustedes tienen que poner character. ¿Sí? Y si quieren trabajar con boolean, valores lógicos, serían boolean así en mayúscula. Boolean. Y si quieren trabajar con string, o sea, tipo de datos cadena, va string, también va lo mismo, ¿sí? String. En este caso, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con doble, acá van a poner en vez de eso, en vez de entero, van a poner doble. Y bueno, le dan un nombre, dejamos el mismo nombre, ¿sí? Y acá doble. ¿Dónde van a tener que cambiar? Aquí, fíjense, si ustedes piden un número, aquí el contenedor era entero. Y si es doble, entonces aquí el contenedor tiene que ser doble. Y mostrar lista. Mostrar lista, fíjense, acá dice que cada elemento de la lista es en integer. Aquí entonces vamos a poner doble, porque acuérdense que ahora la lista tiene dobles. Y acá también aclara de vuelta que es doble. Bien, con esto cambiando, ejecutando de vuelta, ingreso una cantidad, no sé, 4, no 2. 4 con 3.4, ahí creo que es 3.4. Ingrese, no sé, por ejemplo, dos números, 5.6, a ver, ¿qué hora que me está tomando ahí? En la línea número 20. Bien, acá porque está usando el next int, está leyendo un valor entero. Acá también sería next doble, ¿no? Así, next doble. Bien, tiene que cambiar todo para doble, ¿sí? Ahí, ahora sí me va a permitir. Ingrese la cantidad, 2. Pongamos 3.4, 5, ahí está. Fíjense, los valores ahora son reales. ¿Vieron? Haciendo unas cuantas modificaciones ya tienen para trabajar con lista doble. Ahora si fueran de caracteres sería character. Control espacio, fíjense ahí, bueno, ve character. Java down. Importan la clase, ahí está. Ahí está, character. Entonces aquí van a poner character, por ejemplo. Obvio, después le dan un nombre a ustedes a la lista, no estamos probando. Entonces aquí va a ser de tipo char, porque acuérdense, vamos a guardar una variable de tipo char. Y aquí en vez de next doble vamos a guardar una variable que diga next line. Punto charart en posición 0 para capturar solamente un carácter por consola. Bien, como antes hay una lectura de dato entero, podemos poner un next line. ¿Para qué? Para terminar de leer el fin de línea de este número entero. Porque acuérdense que hay un next line. Sí, eso ya lo vimos en los videos anteriores. Bien, acá me falta, obvio, yo aclaré ahí. Pero acuérdense, si es character aquí, cuando mandan a la lista tiene que ser de caracteres, la lista tiene caracteres y listo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Aquí ingresemos dos nomás. Ya sé. La R, fíjense, ya sirven para caracteres. Y lo mismo hacen para los otros. Si quieren para string, ponen string. Si no va a haber ningún problema, sería next line ahí.
Y para el otro, sí, no hay ningún problema para boolean, serían valores true o false, solamente que se ingresen. Y bien, ahí tienen un ejemplo para cada uno. Bien chicos, después pueden hacer la operación que ustedes quieran, no hay problema. Lo mismo que array, los videos anteriores. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido. Si practican cómo crear listas, pueden crear la lista que ustedes quieran, no solamente esta, pueden crear otra, ¿no? No hay ningún problema. No es que esto, pueden crear otra, sí, con otro nombre, ¿sí? Y así manejar las distintas listas que ustedes quieran. Bien chicos, nos vemos. Ah, también esto lo pueden pasar como parámetro. Fíjense, una lista puede pasar como parámetro. Bien chicos, nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido. Practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal que ahí vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.